Información. Atzayacat puso a consideración de sus principales jefes la acción a seguir. Sin embargo, los grandes, viendo la flaqueza que el rey mostraba, lo animaron y esforzaron, dándole un consejo bestial, diciendo que nunca la nación mexicana había temido ninguna multitud de gente que sobre ellos viniese, ni había oído el rostro a armas ni a otros pertrechos de guerra de más calidad, y que si ahora la volviesen, habiendo venido sin ser llamados ni provocados, que qué dirían las demás naciones. Entonces tuvo que mandar a sus guerreros al campo señalado, descubriendo la gente tarasca muy en orden y lucida, con todos los señores delante, tan llenos de oro, joyas y plumas, tan resplandecientes y relumbrantes con el oro, de brazaletes y calcetas y orejeras y besotes y apretadores en las cabezas de oro, que a la salida del sol, que era la hora que las descubrieron, que con el resplandor quitaban la vista. Más adelante relata Durán el comienzo de la batalla. Arremetió el ejército tarasco con tanta furia que en breve tiempo el ejército mexicano empezó a desmayar y a volver las espaldas. El rey, que a la mira estaba, empezó a cebar el ejército con gente que de todas las provincias tenía a su punto. Y cuando el ejército de esta manera le sustentó la guerra todo el día, hasta puesto el sol, no sintiendo en los tarascos punto de flaqueza, antes mucho valor y destreza. Al día siguiente, después de que el señor de Matlatzinco proporcionó a los mexicas refuerzos de armas y hombres, así acometieron los tarascos, y fue tan sin provecho la arremetida que como moscas, dice la historia, que caen en el agua, así cayeron todos en manos de los tarascos. Y fue tanta la mortandad que en ellos hicieron, que los mexicanos tuvieron por bien de retirar la gente que quedaba, porque no fuese consumida y acabada. En este reencuentro mataron los tarascos muchos valerosos mexicanos, y especialmente de una orden que llaman Cuachi y de los que llamaban Otomí, y entre ellos mataron un señor de los principales, que era pariente muy cercano del rey, y uno de los del Consejo Real de los 4 que era escogido para la elección del rey, al cual los tarascos, conociéndole en la divisa ser de sangre real, lo llevaron a su real, así muerto, para con esto mostrar su valor y menospreciar a los mexicanos. Con lo cual los tarascos, haciendo mucho escarnio y burla de los mexicanos, se volvieron a su real, no queriendo llevar adelante la victoria que el tiempo les concedía. El rey Atzayacat mandó alzar su real, y casi huyendo y medio afrentado, con la poca gente que le había quedado, todo desbaratado, y lo más de la gente herida, que a muchos llevaban a cuestas, vinieron a un lugar que llaman Ecatepec, y allí mandó llamar a todos los capitanes y señores de las provincias del rey, y díjoles que a aquello estaban sujetos para llevar con prudencia la adversidad, como se holgaban de la prosperidad, cuando el Dios de lo creado, del día y de la noche, se lo concedía. Y empezando a llorar con ellos, todos lo consolaron con piadosas razones, y que no por eso habían de desmayar ni mostrar cobardía, y mandando a todos contasen los que de la guerra habían escapado. De todas las provincias hallaron que de los mexicanos habían escapado solo 200, y de los texcocanos 400, y de los tepanecas otros 400, y de los chalcas otros 400,
y de los Xochimilcas, y de toda la Chinampa, otros 400. De los Otomites, que es la Cuautlalpan, no habían escapado sino 300, pocos más. Y de toda la tierra caliente, muy pocos. De suerte se halló que habían muerto en la guerra 20,000 hombres. El rey despidió toda la gente de las provincias y los envió en paz a sus tierras, prometiéndoles de presto darles ocasión donde restaurasen lo perdido, y despedidos de él, se fueron a sus tierras. Ya de regreso en la ciudad, a pesar del recibimiento que le hicieron, igual que cuando volvía como vencedor, estando con Tlacaelel llorando, le dijo: Señor, en mi suerte ha caído que haya sido tanta mi desgracia, que lo que no ha acontecido en tiempo de mis antepasados haya sucedido ahora en una pérdida tan grande y destrozo como los tarascos han hecho en nosotros. A lo que Tlacaelel le respondió: Hijo, no desmayes ni desfallezca tu corazón, esfuérzate, que no murieron tus vasallos tras los tizones, ni hilando como mujeres, sino en campo, peleando por el engrandecimiento de tu corona y por la honra de tu patria. Y tanta honra ganaron ellos muriendo como otras veces venciendo. Después de tan desastrosa situación, Atzayacat ya solo participó en guerras rituales o sofocando rebeliones, pero ya no en guerras de conquista. Tzitzipandácuare había resistido la ofensiva, derrotándolos en Tlaximaloya, lugar de otomíes y frontera del señorío. Tajimaroa, en donde se dio por primera vez una derrota definitiva para los mexicas en su época de esplendor. Muchas gracias. Se ajustó perfectamente el tiempo. Muchas gracias. Bien, ahora, para continuar con esta mesa, tengo el honor de estar moderando o inmoderando, no sé. Vamos a escuchar ahora a a Clementina Batco con el tema Resistir para vencer, la guerra entre Tenochtitlán y Azcapotzalco. Gracias. Ay, me siento así como que no, sí, con dos micrófonos es demasiado. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un placer estar esta mañana con todos ustedes y estar por primera vez en Jiquilpan. Es para mí realmente una gran alegría. Y antes de empezar a leer mi exposición, quiero agradecer a los organizadores y en especial a dos colegas, admirados y maestros, que son los que realizaron la invitación para que yo estuviera por primera vez esta mañana con ustedes, que es al maestro Luis Prieto y a mi maestro, a José Rubén Romero Galván, que me facilitó presentarme, estar con colegas y amigas también, y amigos de mi propia institución. Bien. Según el cronista y noble indígena Hernando Alvarado Tesosomo, los mexicas avecindados en el islote del lago estuvieron sujetos largo tiempo al poder de los señores de Azcapotzalco, que luego propusieron tener guerra contra ellos y pusieron su rayo término de seguridad y guardar de que ningún mexicano se les fuese o escapase de la vida. Pusieron su gente de guerra en la parte que llaman Nonohualco, Xocomalco-Pachacac, Mazacimalco, Popotla. En todas estas partes pusieron guardas y gente de guerra para el efecto. Viéndose los mexicanos obligados a tomar armas para defenderse de los tepanecas, especialmente verse cercados de los tepanecas, recibieron gran dolor y coraje los mexicanos. Con este párrafo empieza el relato de la guerra entre México, Tenochtitlán y Azcapotzalco, que es uno de los más socorridos para explicar el surgimiento del poder tenochca en la Cuenca de México. La versión clásica
señala que a partir de la derrota de los tepanecas de Azcapotzalco en 1428, entre la sociedad tenochca se inició una serie de cambios de carácter político, económico, social y religioso, a los que se sumó la conformación de la llamada Triple Alianza. Bueno, hace un ratito nos acaba de decir Teresa y explicar un poco esto de la Triple Alianza. Triple Alianza o Asociación Tripartita, presidida por 3 centros principales: Tacuba, Texcoco y la propia Tenochtitlan. Según los registros históricos, estas trascendentes transformaciones se realizaron durante los regímenes de Izcóatl y Montezuma y Wilcamina, y con la participación del enigmático consejero Ocihuacóatl Tlacaelel. A todos ellos se les atribuyó luego la reescritura de la historia mexica, puesto que quemaron los códices más antiguos pertenecientes a otras tradiciones históricas. En líneas generales, se da por sentado que los tenochcas, sujetos a los tepanecas hasta 1428, revirtieron su situación a partir de la victoria en esta guerra. Curiosamente, el enfrentamiento de estos dos grupos se le ha prestado escasa atención, ya que solo se habla de su resultado y de la identidad del vencedor, es decir, de los mexicas. Por otro lado, de esta guerra existe un conjunto de imágenes inspiradas en lo que se cree en un texto perdido, el denominado Crónica X. Incluyo a José Rubén porque es uno de los grandes especialistas que ha trabajado en torno a un problema historiográfico que es la Crónica X. Ahí está. Por otro lado, sí, en la denominada Crónica X, tenemos también problemas porque las supuestas representaciones tampoco han sido examinadas con el rigor debido. Por lo tanto, lo que abordaré en los siguientes minutos son las distintas descripciones que tenemos sobre los lugares en los que los tenochcas resistieron el ataque o los ataques de Azcapotzalco. Debo advertir que este problema ha gravitado mucho tiempo en mis investigaciones. Desde hace años, la guerra entre mexicas y tepanecas, y he hecho esfuerzos por develarla y comprenderla desde perspectivas distintas. Para entrar en materia, considero indispensable hacer un breve recuento de los motivos que, según las fuentes, desembocaron en esta contienda, es decir, el conjunto de razones que he denominado las excusas para el enfrentamiento. Los relatos de tradición mexica precisan el deseo de los tenochcas de alzarse en armas contra el dominio tepaneca, para cuyo efecto diseñaron la estratégica designación de Chimalpopoca como nuevo gobernante de Tenochtitlan. Chimalpopoca era hijo del señor Huitzilihuitl de Tenochtitlan y nieto de Tezozomo Tlatoani de Azcapotzalco. Es decir, los tenochcas buscaban valerse de la posición del nieto tenochca frente al abuelo tepaneca para provocar la división interna de sus adversarios. Las narraciones consignan actos de provocación protagonizados por ambos centros y reproducen por igual un par de acontecimientos relevantes que agudizarían las tensiones entre Tenochtitlan y Azcapotzalco. El primero, la petición arrogante y ofensiva que hicieron los mexicas a los tepanecas para que estos pudieran facilitarles mano de obra y materiales para abastecerse del agua de Chapultepec, situación que sirvió para que los señores principales de Tlacopan y Coyoacán se conjuraran en contra de Tenochtitlan. El segundo momento ocurrió el homicidio de Chimalpopoca, realizado por agentes tepanecas, cometido mientras dormía en su propio palacio. En ese momento ya había muerto su abuelo Tezozomo, consumido por la vejez y la tristeza de saber que su consejo había decidido matar a su nieto para castigar su atrevimiento. Los relatos coinciden igualmente en la confusión que experimentaron los tenochcas
al descubrir el cadáver de Chimalpopoca para después realizar el nombramiento de Escóbal, que impulsó un fallido intento mexica de restablecer la paz a través de la diplomacia. Este fracaso desembocó en la final declaración de guerra. Tras esta breve contextualización, ahora me dispondré a examinar las referencias con las que contamos sobre el escenario bélico y las particularidades que registraron diferentes cronistas. En su crónica mexicana, Hernando Alvarado Tesosomo se refiere al lugar de confrontación de las fuerzas mexicas y azcapotzalcas con el nombre náhuatl de Xoconolpalchaca, al que describe como un sitio de guardia tepaneca en el que esperaron a Tlacaelel cuando estaba o regresó de declarar la guerra a Azcapotzalco, y que estaban muy puestos de guerra, con cuidado y velas, todos armados con armas, rodelas y espagantes. A pesar de la emboscada, el mensajero mexica logró escapar con vida y volver a la presencia de Escóbal para comunicarle lo sucedido. Antes de proseguir con las narraciones, considero pertinente realizar una breve aclaración en torno a la probable traducción del vocablo Xoconolpalchaca, ya que es factible entenderlo como lugar en la orilla de los nopales de tunas agrias. Cabe hacer notar que Pedro Carrasco, en la década de los 90 del siglo pasado, se refirió también al mencionado sitio como un punto intermedio entre el área de Tenochtitlan y Azcapotzalco. A pesar de tales corroboraciones, no puedo dejar de advertir que el topónimo ofrece problemas complejos para su ubicación definitiva. Y viene el caso ilustrar esto, porque el cronista Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpalco Atlehuanitzi usa el mismo sustantivo para referirse a un sitio que se localiza en otra parte muy distinta y al sur de Tenochtitlan, más allá del barrio suroccidental de Moyotla. Ciertamente, cabe la posibilidad que sea una confusión, pero que también se trate de un lugar común. Esta sería la primera ubicación, la ubicación clásica. Y el segundo, aquí está la segunda posibilidad, siguiendo la lectura de Chimalpain. El relato más detallado de la resistencia tenochca se ubica en uno de los antiguos barrios de Tenochtitlan, el enigmático y olvidado Huepopan Tlaquechuca. Huepopan Tlaquechuca, y para contextualizar un poquito, para la gente de Ciudad de México actualmente es Colonia Guerrero, y para ser más específico lo que sería Garibaldi, ¿sí? Esa sería lo que es Huepopan Tlaquechuca. Chimalpain, en su tercera relación, asevera que la guerra entre Tenochtitlan y Azcapotzalco se llevó a cabo en el antiguo barrio tenochca de Huepopan, ubicado al noroeste de Tenochtitlan. Este cronista de tradición indígena señaló que en el año 13 Acat, 1427, los tlacopanecas y los tepanecas de Azcapotzalco comenzaron a desplazarse y a atacar a los tenochcas. Y cito: y enseguida lo hicieron así los mexicas, horadaron las casas, por allí salieron todos los mexicas, y cuando descubrieron que ya no estaban, enseguida se oye el griterío, enseguida dicen: Tlacopaneca Azcapotzalca, ya van saliendo nuestros perturbadores, anden, vayan a tomarlos. Pero enseguida los mexicas se arriesgaron ante los tlacopanecas, los azcapotzalcas, quienes más allá de las afueras de sus casas los fueron a dejar. Mucho Macehual murió, y después que terminó su aflicción, de inmediato vienen, se instalaron en sus jacales. Fin de la cita. En esta narración se evidencia el espacio y las características de esta parcialidad a partir del desarrollo del enfrentamiento entre estos dos grupos, y destaca la importancia que se le adjudica a Huepopan en la defensa tenochca, como sitio trascendente en la historia y en la legitimidad del Tenochtitlan, a la vez que se especifica claramente el significado del nombre de este barrio. Y cuando escucharon esto los mexicas, enseguida se proveen de flechas
Elaboraron puntas de varas y céspedes que pusieron para obstaculizarlos, y con ello dieron nombre al tramo de camino de Céspedes, que hasta ahora se llama Huepopan. Según Chimalpán, llegado el año 1 Tecpac, correspondiente a 1428, se agudizó la guerra contra Azcapotzalco y Huepopan nuevamente configuró un lugar estratégico que garantizó el éxito de este enfrentamiento. Es decir, se convirtió en el escenario de resistencia y claramente en el espacio donde los tenochcas sellaron su victoria. Y tan pronto como vienen los tepanecas, los azcapotzalcas a conquistar los mexicas, viene por allá, viene conociendo allá por Huepopan, pero ya que venían llegando por donde están los jacales de los mexicas, y tan pronto como les dieron las espaldas, entonces combaten. Allí en Huepopan confundieron plenamente a los tepanecas, a los azcapotzalcas. De allí los hicieron huir. De lo anteriormente citado, se puede extraer que la resistencia tenochca contra Azcapotzalco se llevó a cabo en un barrio mexica, delimitado al sur por la calzada de Tacuba y al norte por Tlatelolco, que respondió a un espacio abierto y en el que se colocaron estratégicamente los mexicas para probar la fuerza ofensiva tepaneca. Es decir, queda descartado que se hayan enfrentado en torno a algún centro ceremonial de esa zona. Lamentablemente, cabe precisar que no contamos con relatos tepanecas que me permitan contrastar esta información o proponer otros escenarios para poder aclarar dónde se llevó a cabo la guerra que aquí nos ocupa. Me creo en el deber de denotar que la propuesta de pensar a Huepopan como zona de frontera entre México, Tenochtitlan y Azcapotzalco fue emitida por primera vez en 1956 por Alfonso Caso, en un vastísimo trabajo aún no superado que realizó este autor. Además, fue el propio Caso quien propuso una reconstrucción y la ubicación de los antiguos barrios de México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Tal investigación lo llevó a demostrar que Huepopan Tlaquechuca era un sector lindante con la antigua ciudad de Tlatelolca y que a su vez se articulaba con otros puntos que daban como resultado la conformación de un sector fronterizo limítrofe. Alfonso Caso se apoyó en las referencias descritas en el Memorial de Londres y basándose en este, vinculó la demarcación de Huepopan con una acequia que zanjaba la división barrial entre Tenochtitlan y Tlatelolco. Este es un fragmento del mapa de Uppsala. El mapa de Uppsala es mucho mayor, ¿sí? Lo que extraje yo de este plano cartográfico, que al fin y al cabo también es un texto para poder trabajar, poder ubicar al barrio, ubicar claramente la acequia, lo que está marcado es la Lagunilla, lo que hoy se conoce como la Lagunilla, el convento de la Concepción, igual que la iglesia de Santa María Redonda de 1524. Como he tratado de argumentar, el nombre de este barrio está claramente asociado a los hechos ocurridos, aunque debo aclarar que en la etimología del locativo no hay acuerdos. Por un lado, como ya lo señalé, Chimalpán afirma un evidente vínculo con la existencia de varas de céspedes. Por otro lado, Manuel Orozco Iberra, investigador mexicano del siglo XIX, señaló que Huepopan ofrece dos interpretaciones diversas. La primera de ellas deviene de Huepotli, que significa calzada, y de la preposición pan, sobre o encima de, que se podría traducir sobre la calzada, por lo que se creyó que aludía directamente a la calzada de Tlacopan o Itacuba. La segunda propuesta procedía del verbo hueponi, en la acepción de resplandecer alguna cosa, en cuyo caso apuntaría hacia lo resplandeciente en la memoria de las aguas que hacían visos como esmeralda. En otra sintonía y fiel a su personalidad, Alfonso Caso afirmó de manera contundente que este locativo no tenía traducción. Complementando la información, los anales tepanecas, documento actualmente depositado en la colección antigua de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México,
describen la participación de otras zonas de la cuenca de México durante el enfrentamiento, así como los agentes estrategas que definieron la crudeza de los combates. En un extremo se encuentra Maxtla, hijo del fallecido Tezosomo y gobernante de los tepanecas, quien dividió a los que habitaban Tenayuca. Algunos se fueron al monte y otros se refugiaron en el actualmente conocido Cerro del Chiquihuite. En el otro extremo aparece Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, quien fortificó las fuerzas mexicas de Tlacaello que se apostaban en el Tepeyac. Es decir, se combatió en toda la cuenca, no solo en los barrios de México y Tlatelolco, y fueron numerosos los guerreros principales que cayeron durante las contiendas. Regresando al barrio de Cuelpopan, los textos historiográficos no solo refieren noticias y datos históricos sobre él como un escenario asociado a la guerra contra Azcapotzalco, sino que lo mencionan durante la defensa de la Tepetenochca en diferentes procesos de tensión política en la cuenca. Uno de esos momentos es la guerra entre Tlatelolco y Tenochtitlan, misma que duró aproximadamente de 1469 a 1473, y si bien nos resulta difícil especificar con claridad las razones que condujeron a estos dos centros hermanos a un conflicto de tal envergadura, es central para mí el poder señalar como todos los episodios previos, decisivos y culminantes de la batalla de 1473 transcurren notoriamente en el barrio de Cuelpopan y específicamente en el barrio menor de Copolco. Curiosamente, este barrio también fue protagonista en los eventos de la llamada Noche Triste en junio de 1520, donde Hernán Cortés y su hueste huyeron de Tenochtitlan. Claramente, en los anales de Tlatelolco se describe la retirada de los españoles de Tenochtitlan, y uno de los sitios en los que transcurre la batalla es en Cuelpopan, hecho que seguramente produjo una profunda significación histórica en los combates entre españoles y sus aliados contra tenochcas y tlatelolcas. Mantener su primacía sobre la cuenca lacustre del altiplano central mesoamericano. Y es esta la única mirada que obtenemos en sus registros históricos, que en resumen testifican las acciones y los complejos simbólicos que los mexicas utilizaron para dejar de ser resistentes y afianzarse como dominadores. Muchas gracias.